Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la maestra Alejandra Soto Alfonso, directora general de Casas de la Cultura Jurídica, y del doctor Ricardo Sepúlveda, director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, les doy la bienvenida al tercer módulo del martes de jurisprudencia. Mi nombre es Fabiola Ramírez y voy a tener el gusto de fungir como anfitrión en esta sesión. Las jornadas de actualización en los sistemas de difusión y consulta de la jurisprudencia tienen como objetivo que quienes participan adquieran las herramientas y habilidades que les permitan realizar búsquedas efectivas y localizar las tesis de su interés de manera rápida y sencilla en los sistemas de consulta que el alto tribunal ha generado para este fin. De este modo, a través de los 4 módulos que las integran, desde una perspectiva teórica, pero sobre todo práctica, se detallan los contenidos, mecanismos, herramientas de los sistemas de consulta del Semanario Judicial de la Federación, en la Gaceta Electrónica y en el sistema de consulta de tesis por ordenamiento Jurislex. El día de hoy corresponde abordar la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. De este modo, a lo largo de 2 horas aproximadamente, revisaremos sus antecedentes, evolución tecnológica, la descripción de sus contenidos y destacaremos la importancia de conocerla y utilizarla. Y por supuesto, realizaremos ejercicios de búsqueda utilizando diversas herramientas. El instructor del día de hoy es el maestro Carlos Antonio Domínguez, quien es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal por la Universidad Tecnológica de México, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes de cederle la palabra al maestro Carlos Domínguez, me gustaría recordarles que esta es una sesión que se enriquece con su participación, por lo cual les invito a realizar preguntas y comentarios. Al finalizar la sesión, daremos lectura a ellas para que el instructor responda puntualmente. Les deseo una jornada provechosa y quedo al pendiente de sus preguntas. Por favor, maestro Domínguez. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Iniciaremos la primera de las 2 partes en que se divide el presente módulo de martes de jurisprudencia, que ahora vamos a ver respecto de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, recordando algunos conceptos jurídicos fundamentales que nos van a indicar la importancia de la jurisprudencia. Bien, a continuación veremos recordando un concepto de jurisprudencia del cual podemos resaltar, bueno, que es una fuente formal del derecho que consiste en la interpretación válida y obligatoria de las normas jurídicas. En la parte inferior también vemos un marco legal para la jurisprudencia, el cual está constituido o regulado en la Constitución Federal, 2 leyes reglamentarias y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esta última podemos destacar el órgano responsable de la integración y publicación tanto del semanario como de la Gaceta del mismo. Este órgano es la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. Bien, ahora pasando a la siguiente lámina, veremos los sistemas de integración de la jurisprudencia, como aparece en esta pantalla. Aquí podemos observar 2 grandes cuadros antes de la reforma y después de la reforma para que ustedes tengan un panorama de cómo cambió precisamente a partir del 7 de junio del presente año. Conforme al artículo 215 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia puede integrarse actualmente mediante 3 sistemas, como lo estamos viendo. Primeramente, por precedentes obligatorios, después por reiteración y por último, por contradicción de criterios. Precisamente manejaremos que respecto a la fase de precedentes obligatorios, tendríamos que ver que es el sistema más novedoso que se incorporó a partir del 7 de junio del presente año. Aquí los órganos que pueden integrar este sistema son el Pleno y las salas de la Suprema Corte, así y en este caso no necesita reiterarse los criterios para que puedan llegar a ser obligatorios. Únicamente
es importante señalar que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias es como van a integrar esta jurisprudencia por precedentes obligatorios. Otro aspecto importante, como ya lo había mencionado, es que solamente lo pueden emitir el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con una característica fundamental, que la votación mínima es de por lo menos 8 votos cuando resuelve el Pleno y 4 cuando resuelve las salas. Ahora bien, en el caso de la jurisprudencia por reiteración, bueno, este es el sistema más antiguo de integración de la jurisprudencia y consiste en que un criterio debe ser reiterado en 5 ocasiones no interrumpidas por otra en contrario. Solo los tribunales colegiados pueden emitir estos criterios y deben ser sustentados por unanimidad. Ahora bien, por contradicción de tesis, ¿cómo se forma este sistema de integración de la jurisprudencia? Este sistema tiene como finalidad salvaguardar la seguridad jurídica en la impartición de justicia, al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre dos órganos jurisdiccionales de la misma jerarquía y establecer el criterio que debe prevalecer. Bien, en este sentido pasaremos ahora a ver las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación que tenemos aquí en pantalla. Nos está señalando que en el artículo 94 se adicionó un 12º párrafo precisamente. En este sentido, nos dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno o por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como de todos los estados. Bien, ahora pasaremos a ver otra forma, otros dos sistemas para integrar jurisprudencia, pero que se encuentran reglamentadas en la ley reglamentaria, las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. En este caso, estamos hablando de controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad. Precisamente en el primero de los casos de las controversias constitucionales se refiere a la resolución de conflictos competenciales que surgen entre distintos órganos de gobierno. En el segundo de los casos, en materia de acciones de inconstitucionalidad, estas tienen por objeto resolver la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal. En ambos casos, las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos por el Pleno de la Suprema Corte van a ser obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales, tanto de la Federación como de las entidades federativas. Bien, ahora estamos viendo en pantalla un extracto de las reformas a la ley reglamentaria precisamente de estas fracciones 1 y 2 del 105 constitucional en su artículo 43, párrafos 2 y 3, en el cual podríamos destacar que si bien estos precedentes no le obligan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si ella quiere cambiar de criterio, tendrá que proporcionar argumentos suficientes para justificar dicho cambio. Y no importa si ha cambiado la conformación de la misma Corte, es decir, que hayan cambiado los integrantes en cuanto a las ministras y ministros, sí les va a seguir siendo vinculante para ellos. Bien, ahora veremos en pantalla precisamente unos aspectos que podemos destacar como relevantes para efecto de la reforma al Poder Judicial de la Federación. En el primer recuadro de la izquierda nos indica que se va a incorporar al sistema de creación de jurisprudencia, como ya lo habíamos mencionado hace unos minutos,
el sistema de precedentes obligatorios para pleno y salas de la Suprema Corte. Pero aquí es muy importante señalar, la entrada en vigor de esta reforma constitucional al Poder Judicial está supeditada a la emisión por parte de la Corte del acuerdo general respectivo, el sexto transitorio, y el sistema de reiteración sí persiste, se conserva, pero solamente para los tribunales colegiados de circuito. Bien, dicho lo anterior, ahora entraremos a un aspecto muy relevante de la jurisprudencia, que es su obligatoriedad. Y dentro de este tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia, vamos a ver una característica principal de la misma, que es que debe ser vertical descendente. Y para explicarlo tenemos esta pantalla donde podemos visualizar una serie de círculos que contienen a otros en su interior. ¿A qué se refiere? Los primeros 4 círculos, los primeros exteriores, los de arriba hacia abajo, los podemos clasificar, que son el Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos regionales en su momento y actualmente todavía los plenos de circuito, así como a los tribunales colegiados de circuito, son los 4 órganos jurisdiccionales federales que pueden emitir criterios jurisprudenciales, es decir, obligatorios y que vinculen a los demás órganos jurisdiccionales, siempre y cuando se encuentren hacia abajo, ¿sí? Entonces, por eso es vertical descendente, va a obligar hacia abajo únicamente y con una característica muy importante que no hay que dejar de lado, no hay que dejar de mencionar. En el caso de los tribunales colegiados de circuito, solamente van a obligar a los órganos jurisdiccionales que están en los círculos inferiores, pero siempre y cuando se encuentren dentro de su circuito, dentro de la demarcación territorial de ese circuito. ¿Cómo se explica? Bueno, si un órgano jurisdiccional, por ejemplo, un tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito emitiera una jurisprudencia, esta, si bien es cierto, va a obligar a todos los órganos jurisdiccionales que se encuentran en los círculos inferiores que ahorita estoy marcando, únicamente obligaría a los que se encuentran en el primer circuito. No va a obligar a jueces de distrito que se encuentren, por ejemplo, en el séptimo circuito, en el estado de Veracruz, o en el tercer circuito, o en el cuarto circuito, que corresponderían a Jalisco y a Nuevo León, respectivamente, por decir un ejemplo. Entonces, únicamente a los que estén dentro de su circuito. Lo mismo va a aplicar en el caso de los plenos regionales en su momento y que actualmente los que sí están funcionando son los plenos de circuito. Para los plenos de circuito únicamente obliga a su circuito igual, pero a los plenos regionales, bueno, va a obligar a su región, es decir, los circuitos que conformen su región cuando lo determine el Consejo de la Judicatura Federal. Bien, dicho lo anterior, entonces, ahora pasaremos a nuestra siguiente lámina, ¿no? Donde nos trae precisamente a resaltar algunos aspectos importantes de esta reforma. Primero, el sistema antes conocido como contradicción de tesis, ahora se cambia por el de contradicción de criterios para hacerlo mucho más específico en su razón de ser. También los plenos de circuito serán reemplazados por los plenos regionales. Estos últimos, los plenos regionales, son órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación y resolverán las contradicciones de criterios que se generen por los distintos circuitos que conformen su territorio. ¿Correcto? Bien, ahora pasaremos precisamente a ver unos antecedentes y una línea del tiempo de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que si bien es cierto va muy pegado con el Semanario Judicial, pero esta es una publicación paralela al antes mencionado. Bien, entonces entramos a esta línea del tiempo y vamos a arrancar precisamente en 1917 con la publicación
de nuestra Constitución Federal vigente. Y a partir de ahí, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el inicio de la quinta época del Semanario Judicial de la Federación. No nos vamos a meter tanto a profundidad en esta línea del tiempo, que ustedes ya lo han visto en los dos módulos anteriores. Bien, dicho nada más sea de paso, que existen la primera a la cuarta época que conforman el periodo de jurisprudencia histórica, y a partir de la quinta época comprende el segundo periodo denominado de jurisprudencia aplicable, porque es nuestra Constitución vigente, son criterios emitidos bajo este régimen constitucional. Bien, entonces, en ese sentido, llegamos a 1957. La quinta época fue un periodo muy grande, duró casi 40 años prácticamente, y fue donde más se produjeron criterios jurisprudenciales. Bien, en 1957 se da inicio a la sexta época del Semanario Judicial de la Federación al establecerse unos cambios en las bases para su publicación y para la elaboración de las tesis respectivas. Y así llegamos hasta 1969, donde se vuelven a generar algunos cambios constitucionales a la Ley de Amparo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante los cuales se le da facultades a los tribunales colegiados de circuito para integrar jurisprudencia, y esto da paso a que el Pleno de la Suprema Corte establezca el inicio de la séptima época del mismo. Pero ahora llegamos a un momento sumamente importante para nuestro módulo. 1988. Precisamente aquí se dan unos cambios jurídicos muy importantes, legislativos, sobre todo a nivel constitucional, ley de amparo, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿A qué me refiero con estos cambios fundamentales? Bien, en 1988 estos cambios generaron el inicio de la octava época, así lo determina el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de estas reformas constitucionales y reglamentarias, en donde se estableció fundamentalmente que nuestra Suprema Corte debía ser una corte de constitucionalidad, dejando a los tribunales colegiados como órganos terminales en materia de legalidad. En consecuencia, se le da a los tribunales colegiados la posibilidad de modificar la jurisprudencia de la Suprema Corte en materia de legalidad exclusivamente, y que ésta hubiera sido emitida antes de este año, es decir, antes de 1988. Es importante señalar que en este año, 1988, el Pleno de la Suprema Corte crea la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación como medio de publicación oficial paralelo al semanario. Ustedes están viendo en la parte inferior derecha de su pantalla precisamente una imagen, ¿sí?, de la Gaceta del Semanario. Esa fue la primera publicación en febrero específicamente de 1988. Y esto, bueno, ¿qué es lo que trae consigo? Lleva a modificar el órgano encargado de la publicación de las tesis, que hasta ese momento era la dirección del semanario judicial. Y con esto se pasó esta dirección del semanario judicial a formar parte de la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, que fue de nueva creación. O sea, esta coordinación absorbió a la dirección del semanario judicial y quedó dentro de un órgano más grande. Con la finalidad principal ¿cuál fue la finalidad principal que fue creada, para la que fue creada la Gaceta del Semanario? Su finalidad fue publicar las tesis de jurisprudencia para que éstas se difundieran de manera oportuna sin retraso alguno. En este sentido, las tesis aisladas, las sentencias y los demás documentos que se publicaban en el semanario se reservaron para este último. Entonces, jurisprudencia para la Gaceta y las tesis aisladas y todo lo demás, los demás documentos a publicarse, como serían sentencias y normas, acuerdos, etcétera, se publicarían en el semanario
Judicial de la Federación. Durante esta octava época también es importante precisar que se publicaron 86 gacetas. Su publicación era mensual y se clasificó en números. Cada mes salía un número, ¿sí? Del 1 al 86 consecutivos. Esta publicación también tiene que ver con respecto del semanario. A contrario del semanario, durante esta octava época, el semanario judicial de la Federación se clasificó no en tomos, sino en volúmenes. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, el semanario se clasificaba en volúmenes y la Gaceta en números. También se inició con la digitalización de la información publicada tanto en el Semanario Judicial de la Federación como en la Gaceta del mismo, en colaboración con la Universidad de Colima, quien creó un sistema de captura de datos denominado CIABUC, que en 1991 culminó con la publicación del primer disco óptico de consulta denominado USE, como ustedes pueden ver en estos momentos en pantalla. Bien, continuando con nuestra línea del tiempo, ustedes podrán observar que llegamos a 1995. En este año da inicio la novena época, de la cual podemos destacar los siguientes aspectos fundamentales de esa reforma. Primero, pues se crea el Consejo de la Judicatura Federal. Segundo, se reduce la Corte a solo 2 salas. Se consolida la Corte como una Corte de constitucionalidad y lo más importante para efectos de este módulo, se fusiona la Gaceta y el semanario en una sola publicación, ¿sí? Recuerden, en el 88 nace por primera vez la Gaceta como una publicación paralela al semanario, pero en 1995 se determina por el Pleno de la Corte que se fusionen en una misma. Y esto, bueno, repercute sobre todo en algo, en una situación muy, muy importante. Cambia por primera vez el nombre del semanario judicial, porque ahora se le conoce como Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Y aquí tenemos precisamente, estamos viendo una imagen en pantalla con la portada de uno de estos semanarios y su Gaceta en una misma publicación. Y con esto, bueno, llegamos al 4 de octubre de 2011, cuando da inicio precisamente la 10ª época, y en la cual se sigue conservando en una sola publicación al semanario y a su Gaceta. Como aquí lo vemos, cambia la portada, ahora tiene unos colores muy patrióticos, verde, blanco y rojo, y se da inicio a la 10ª época del semanario, pero se sigue llamando Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Algunos puntos de las reformas de este año, en 2011, serían los siguientes rápidamente para destacar. Primero, se incorporó un nuevo sistema de integración de jurisprudencia denominado por sustitución. En ese año se crearon los plenos de circuito con la competencia para emitir jurisprudencia por contradicción de tesis, así se denominaba hasta ese momento. Y las reformas constitucionales en materia de derechos humanos cambiaron el paradigma de interpretación constitucional. También, 2 años después, casi 2 años después, se emitió la ley de amparo que actualmente nos rige. Bien, entonces, continuando con nuestra línea del tiempo, vamos a poder visualizar el año 2013. Precisamente aquí en este año 2013, que no llegó a crear una nueva época, pero existieron, podríamos decir, 3 acontecimientos relevantes. Primero, ¿se acuerdan de que se mantenía el semanario junto con la Gaceta en una sola publicación? Bueno, aquí se da la separación nuevamente de la Gaceta y del Semanario Judicial de la Federación. En este sentido, el Semanario Judicial se convierte en una publicación digital y semanal. Ya no se puede ver en físico, ¿sí? El último propiamente semanario como tal, con ese nombre en la portada, físicamente se publicó en noviembre de 2013. A partir de diciembre de 2013 ya es virtual el semanario, únicamente visible a través de la página web
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o entrando directamente al apartado de semanario judicial. Bien, dicho lo anterior, la Gaceta se vuelve una publicación mensual, ¿sí? Conserva esto que era el semanario antes y ahora la Gaceta va a ser una publicación mensual en dos versiones, impresa y electrónica, que va a recopilar todo lo publicado en el semanario durante un mes de calendario. La versión electrónica consistió esencialmente en un CD de publicación mensual acumulativa, es decir, cada mes se acumulaba la información del año correspondiente y, por ejemplo, en enero solo se contaba con la información de ese mes. En febrero tenía la información de febrero, pero también la de enero, ¿sí? Entonces se podía incluso adquirir, ¿sí? A bajos costos, precisamente para que todo el público en general pudiera tener acceso a estos sistemas electrónicos de consulta. Y así se iba incorporando, se iba acumulando esta información y, por ejemplo, si alguien compraba en diciembre, bueno, de ese año tenía toda la información desde enero a diciembre del mismo, ¿correcto? Entonces, y al año siguiente, bueno, volví a empezar de cero a partir de enero de cada año. La versión impresa se llegó a digitalizar y se incorporó en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2011 específicamente. Y aquí es como los vemos en la parte superior, tenemos la imagen de cómo se veía la Gaceta en un formato físico, impreso, y en la parte inferior vemos cómo se veía el semanario judicial de la Federación en Internet, con sus 3 accesos, ¿sí? Bien, ahora, 2016 tampoco representa un cambio de época, pero aquí es muy importante porque el Tribunal Pleno emite una normatividad que reforma el Acuerdo 20/2013, precisamente que estamos viendo, ¿sí? En pantalla del lado izquierdo de 25 de noviembre de ese año, mediante el cual, mediante esta normatividad, se crea en el semanario un apartado para publicar las sentencias que resuelven las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, porque se deja de publicar tesis de las mismas, ¿sí? También indica que la Gaceta forma parte integral del semanario judicial de la Federación. Bien, siguiendo con nuestra línea del tiempo, llegamos al año 2019. En este caso, el Pleno de la Suprema Corte emite una nueva reglamentación para la elaboración de tesis y para su publicación también. En relación con la Gaceta, en ese año se deja de distribuir en forma interna y también se deja de vender al público. Queda visible exclusivamente para su consulta a través de la página web del Semanario Judicial de la Federación. Bien, es muy relevante. Continuando con nuestra línea del tiempo, llegamos al año 2020. En este año se incorpora en la página de internet a la Gaceta como un buscador digital avanzado y precisamente por ello cambia también su formato en su edición, ¿correcto? Entonces aquí lo podemos ver cómo se veía para su formato, para visualizarlo en PDF editorialmente en la parte superior, cambia precisamente sustancial la presentación y en la parte inferior que antes nada más se podía visualizar a través de un buscador de PDF, bueno, no era prácticamente un buscador, ya se incorpora como un buscador digital avanzado. Aquí la e-Gaceta o Gaceta electrónica, en este sentido. Bien, continuando con nuestra línea del tiempo, llegamos al año 2021. También, bueno, es importante señalar, en el año 2020, yéndonos un poquito para atrás, precisamente algo muy importante. En ese año, en 2020, se da la primer suspensión editorial de la Gaceta, ¿sí? La cual duró 4 meses.
de abril a julio de ese año no se publicó la Gaceta. Tampoco se publicó el Semanario Judicial de la Federación. Esta suspensión editorial en la publicación de la Gaceta y del Semanario Judicial fue provocada por la pandemia, bueno, generada por el virus COVID-19, SARS-CoV-2. ¿Sí? Bien, ahora sí, pasamos al año 2021, que tenemos en pantalla. Derivado de las reformas constitucionales de marzo de este año, es el que estamos viendo, el Pleno determina que el 1 de mayo da inicio la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación mediante la publicación de su Acuerdo General Plenario número 1, diagonal 2021. Y bien, aquí también vemos en la parte inferior la imagen de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que si bien conserva estructuralmente la imagen del 2020, que acababa de cambiarse la imagen de la Gaceta, se le agrega también un pequeño logotipo en la parte superior derecha al estar festejando precisamente el 150 aniversario de la creación del Semanario Judicial de la Federación. Bien. Ahora, terminando con esta línea del tiempo, que es donde estamos actualmente, es importante señalar que a partir de la elaboración de la Gaceta es como se obtienen los datos de localización o publicación de todos los documentos que se encuentren en ella, ya sean tesis, precedentes o sentencias, votos, documentos, etcétera, ¿sí? Cualquier tipo de acuerdo, etcétera. Aquí vemos en la parte central de nuestra pantalla precisamente resaltados algunos de los elementos fundamentales, como puede ser el registro digital, el tipo de tesis, si es aislada o es jurisprudencia, la materia en que es clasificada, la época, la instancia, la fuente, ¿sí? Esto es importante. Cuando buscamos nosotros en los buscadores, se puede generar que la fuente puede ser de 3 tipos, directamente del Semanario Judicial de la Federación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación o de los apéndices. Incluso también puede ser de los anexos de los informes de labores del ministro presidente. Entonces, un criterio puede tener cualquiera de estas fuentes. Actualmente la fuente principal, porque le da precisamente estos datos, le da la paginación, el número de identificación de la tesis, el libro, el mes, año y tomo del mismo. En este caso, únicamente se los da la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a partir de 2013 en adelante. Bien, ahora, la Gaceta, ¿cómo es su estructura fundamental, su estructura interna? Aquí nosotros podemos ver, ¿sí? Con esta división incluso en colores, que no es de parte de su servidor, sino esta clasificación de colores es una clasificación oficial que atiende precisamente a una clasificación específica dentro de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y así están clasificados en partes, son 9 partes en total, y del lado derecho se establece cuál es el contenido, ¿sí? Y en cada una de estas partes tienen secciones y subsecciones. Bien, dicho lo anterior, entonces ahora pasaremos precisamente a visualizar los acuerdos que actualmente rigen la 11ª época, que son el 17 diagonal 2019 y el 1 diagonal 2021, ambos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo los invito a que o tomen algún dispositivo electrónico que tengan a la mano, como puede ser un celular, una tableta, y acerquen en formato de cámara o en su caso con la app propia para leer códigos QR,
lo acerquen a su pantalla, por favor, y hagan precisamente este ejercicio. Los va a llevar directamente, al oprimirlo, darle un clic, los va a llevar en este dispositivo electrónico que ustedes acerquen a cada uno de los acuerdos, ¿sí? Si lo acercan al de arriba, los va a llevar al 17-2019 y si lo acercan al de abajo, al 1-2021, ¿sí? Y les agradecería saber, que nos expresaran sus comentarios sobre estos códigos QR. Bien, continuando, llegamos precisamente a la conceptualización de lo que es la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, para lo cual es necesario ver también cuál es el concepto del Semanario Judicial de la Federación, el cual nos resalta en este concepto que es un sistema digital de compilación de tesis jurisprudenciales y aisladas, ejecutorias y votos, ¿correcto? Entonces, todo este tipo de documentos es lo que se publica en el Semanario Judicial de la Federación y en este sentido, la Gaceta, ¿sí?, es la publicación electrónica mensual de toda la información señalada en el párrafo anterior, ¿correcto? Aquí con una consideración muy importante. En muchas ocasiones hay documentos, hay información, ya pueden ser precedentes o sentencias que no se alcanzan a publicar dentro del semanario en su apartado semanal y por lo tanto se llegan a publicar exclusivamente en la Gaceta del semanario para que se complemente esta publicación, ¿correcto? Al cierre del mes respectivo. Ahora vamos a entrar a ver rápidamente el concepto y estructura de una tesis por la importancia dentro de nuestras búsquedas. La tesis es el documento donde se plasma el criterio jurídico. Aquí nos dice cómo debe ser redactada una tesis específicamente. Y aquí es importantísimo aclarar esto. ¿Cuál es la diferencia entre una jurisprudencia y una aislada? Una tesis de jurisprudencia y una tesis aislada. Ambas, ¿sí?, ambas son tesis, como bien lo dice en esta lámina. En un sentido amplio incluye a las dos, ¿sí? Recuerden que la tesis es el documento donde se plasma el criterio jurídico. Pero si este documento, esta tesis, es obligatoria, entonces se le va a denominar tesis de jurisprudencia. En caso de que no reúna todos los requisitos establecidos en la ley, para ser obligatoria se le va a denominar tesis aislada. Es decir, que únicamente contiene un criterio orientador, ¿sí? Bien, ahora pasaremos a ver rápidamente la estructura de una tesis, como ya lo han visto en módulos anteriores. Tenemos un rubro, título y subtítulo, un texto, un órgano emisor, un precedente y un número de identificación. Esta es la estructura de cualquier tesis, no importa si es obligatoria o no, es decir, una tesis jurisprudencial o una tesis aislada. Bien, ahora hay un elemento muy importante dentro de esta estructura de la tesis respecto al número de identificación de la misma y aquí tenemos 3 ejemplos. En la parte superior podemos nosotros visualizar un ejemplo de corte. En este caso tenemos en pantalla del pleno. ¿Cómo se conforma este número de identificación? Primeramente tenemos una letra. Si es P, nos está indicando que es del pleno de la Suprema Corte. Si tuviera 1A o 2A, nos indicaría si es de primera sala, segunda sala, o incluso 3A o 4A, cuando existía la tercera y la cuarta sala de quinta a octava época inclusive. A continuación, si viene seguido de una diagonal J, nos va a indicar que es jurisprudencia. Si veniera el espacio en blanco, nos diría que es una tesis aislada.
Posteriormente tenemos el número consecutivo de la tesis de ese órgano jurisdiccional y el año, ¿correcto? Y por último, tenemos la época. En este caso es importante resaltar que únicamente tienen este paréntesis las tesis publicadas a partir de 2011, de octubre de 2011 a la fecha, ¿sí? Es decir, en este caso podría generar un poquito de duda con respecto a las tesis publicadas de novena época. No todas las tesis de novena época tienen el 9A, sino que solamente aquellas que fueron publicadas después o a partir de octubre de 2011. Bien, posteriormente tenemos un ejemplo de plenos de circuito que todavía se encuentran en funcionamiento, en funciones. Inicia por sus iniciales, plenos de circuitos PC. Cuando veamos una tesis con estas letras, ya sabemos que es un pleno de circuito. A continuación viene el número del circuito en romano, después puede venir una J diagonal, nos va a indicar que es jurisprudencia. Si es una tesis aislada, no, vendrá el espacio vacío. A continuación, el número consecutivo de la tesis y después la materia de la misma, con una letra, o pueden ser varias letras. Y por último, termina con el paréntesis de la época que corresponde esta tesis. En la parte inferior izquierda tenemos un ejemplo de tribunales colegiados. Empezamos en romano por el número de circuito, después nos va a indicar en su caso el número del tribunal. Recordemos, ustedes que nos están viendo en toda la República Mexicana, que hay circuitos que únicamente tienen un solo tribunal colegiado. Por lo tanto, no tendrá número de tribunal colegiado, o aunque tengan varios, a veces están subespecializados. Luego viene la especialización del órgano. En este caso, también puede aparecer o puede estar en blanco, dependiendo si en ese circuito hay órganos especializados por materia o subespecializados en dos materias, pero si son mixtos, entonces no tendrán letra alguna en este espacio, estará en blanco. A continuación viene el número consecutivo de la tesis y la letra que le corresponde a la materia de la tesis. Y por último, la época de la tesis, como ya les había comentado. Bueno, esto en términos generales, así se va integrando el número de identificación de las tesis. Pasamos ahora a nuestra siguiente lámina y ya vemos la estructura de una tesis ya ejemplificativamente, ¿sí? Ya la podemos visualizar. Y bueno, del lado izquierdo ya vemos las partes: órgano emisor, número de identificación, rubro, título y subtítulo, texto y precedentes. Aquí aprovecho para recordarles que para efectos de todos los buscadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial de la Federación en general, es importante señalar que hay 4 grandes apartados donde se concentra la información para que el usuario realice su búsqueda en cualquier sistema de búsqueda de la Corte. El primero de ellos son todos estos datos que aparecen en la parte superior de nuestra pantalla, que es lo que se le conoce como datos de localización o publicación de la tesis. Con estos datos también podemos realizar búsquedas. A continuación, tenemos precisamente el apartado de rubro, título y subtítulo. Entonces aquí es otro segmento donde nosotros podemos realizar nuestras búsquedas. Es importante que ustedes recuerden algo, que en este segmento ustedes van a poder realizar las búsquedas específicamente de la figura jurídica o concepto de derecho sobre el cual quieran buscar un criterio jurídico emitido por el Poder Judicial de la Federación. Entonces, cada vez, siempre que realicen su búsqueda, determinen cuál es el concepto jurídico o institución de derecho, ¿sí?, fundamental sobre el cual va a versar ese criterio. Y lo vamos a buscar en este segundo apartado. Después viene el apartado de texto, ¿sí?, que abarca toda esta información, ¿sí?
¿correcto? Y en la parte inferior, el cuarto gran apartado de precedentes. Aquí vienen precisamente los datos del expediente, ¿sí? Donde se resolvió precisamente el asunto, la votación, el ponente, el secretario en su caso, también en su caso el nombre del promovente o quejoso, las notas, como podemos visualizar en la parte inferior, que son muy importantes para determinar la aplicabilidad o no de un criterio o si ya fue superado o no este criterio. Bien, entonces es importante que recordemos estos 4 grandes apartados de información para la tesis. Y a continuación veremos en esta nueva estructura de tesis que fundamentalmente se conserva igual, pero para efectos de ser mucho más clara la redacción, ¿sí? Una tesis, esta es una novedosa forma de redactar el texto de una tesis, precisamente para hacerla más clara, más accesible, y para ello se ha dividido este texto en 3 grandes apartados, como podrán ustedes visualizar acá. Primero se divide en hechos, a continuación criterio jurídico y por último justificación. Esto es, como les dije, es para que sea más accesible, más entendible. Sin embargo, toda esta información queda dentro del gran apartado de textos. No hay variación alguna en ese sentido. Bien. Ok, ahora pasaremos directamente a la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Para ello podemos ingresar, ya sean el público que nos acompaña, acercando precisamente algún dispositivo electrónico en formato de cámara o con la app de lector del código QR, lo acercan y los va a dirigir directamente con este código a la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esta Gaceta electrónica. O si no, también mediante tecleando su dirección https://egaceta.scjn.gov.mx. También podemos ingresar a través de la página del Semanario Judicial dando clic en el cuarto apartado de izquierda a derecha. Bien, vamos a hacer entonces lo propio. Vamos a entrar directamente a la página de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Espero que ya ustedes estén visualizando la Gaceta. Bien, esta es la parte inicial de la Gaceta y tenemos en la parte superior se puede observar un cintillo con varios accesos. Y vamos a iniciar dándole un clic al tercer acceso de izquierda a derecha, que dice Gaceta en PDF. Le damos un clic y nos va a desplegar la siguiente pantalla. Aquí tenemos precisamente la Gaceta en PDF de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Nos va a dar la más reciente, actualmente es al mes de agosto. Cuando se cierra la información, la publicación de la última semana de un mes de calendario, para que conforme, para que se haga todo el procedimiento para conformar la Gaceta con esa información, va a generarse a la última semana del mes siguiente. Por eso ahorita tenemos agosto. En la última semana de este mes estaríamos ya en la posibilidad de visualizarlo en esta página web, la Gaceta del mes de septiembre, y así sucesivamente. Bien, ¿qué tenemos en esta Gaceta? ¿Para qué nos va a servir? Bueno, del lado izquierdo tenemos un índice aquí denominado marcadores, ¿sí? Y del lado derecho se va desplegando la información seleccionada. Por ejemplo, si yo me voy, vean aquí las secciones, ¿se acuerdan? Y las partes. Primera parte, que es el pleno de la corte, ¿se acuerdan cuando vimos todos estos colores? Segunda parte, que es la primera sala, y así consecutivamente. Hay veces que no aparece alguna parte. Vean,
aquí de la sexta parte se salta hasta la novena. ¿Por qué? Porque la séptima y octava parte no hay información para este mes de calendario. Por lo tanto, bueno, pues se omite incorporar estas partes, porque pues, ¿qué finalidad tendría que quedaran las páginas en blanco, ¿no? Incluso llevarían a confusión al usuario, decir, oye, me está apareciendo la página en blanco, tal vez hay algún problema para su visualización. No, si no hay información, no se incorpora esa parte o esa sección o subsección correspondiente, ¿sí? Es importante que ustedes lo consideren así. Y para ejemplificar, vamos a entrar, por ejemplo, a la segunda parte, donde está la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos va a desplegar del lado derecho y en esta segunda parte vamos a darle un clic al signo más para que nos despliegue el submenú. Nos va a indicar que tenemos una sección primera de jurisprudencia, le damos un clic en el signo más y nos va a llevar a una subsección por precedentes o por contradicción de tesis, que nos está indicando que en este mes de agosto, por parte de la primera sala, se publicaron jurisprudencias por dos sistemas de integración, por el novedoso sistema por precedentes obligatorios y por contradicción de tesis. Entonces, vamos a ver este novedoso sistema de jurisprudencia por precedentes obligatorios. Le damos un clic y vean, nos lleva precisamente del lado derecho a visualizar esta información. Vean, primero, la forma en que nos va a desplegar la información no es como estamos acostumbrados normalmente en el semanario. Aquí en la Gaceta, ustedes van a visualizar primero el precedente o sentencia completa. Vean, aquí tenemos primeramente, ¿sí?, un sumario para que nos indique precisamente de qué se trata, cuál fue el procedimiento, ¿sí? En la parte superior vamos a la siguiente página, un cuestionario incluso que se le presenta en este caso a los ministros integrantes de la primera sala, ¿sí?, que son los puntos más relevantes, la litis o los aspectos torales de la misma, y después ya viene el apartado de sentencia, ¿correcto? Aquí vienen las sentencias completas. Ahora, en la parte superior podemos ir pasando una por una las páginas o ir a un número específico de página. Por ejemplo, nos vamos a ir a la página 3542. Veamos un enter y nos lleva directamente a esa página, ¿correcto? Bien, así nosotros podemos ir página por página o irnos a una página determinada. En este caso, bien, entonces primero es el precedente, después ya vendrá la tesis. También es importante señalar que precisamente de esta publicación es como se van a extraer los datos de localización de la tesis. Aquí no tenemos propiamente, si ustedes ven en esta gaceta, ¿sí?, digitalizada, los datos de localización porque están intrínsecos en la misma. ¿Cuáles serían los datos de localización? Primero, del lado izquierdo, estamos hablando del libro 4 de agosto de 2021. Entonces ya nos está dando el libro y la fecha del mismo. También nos va a dar la página, en este caso para la publicación del criterio en el precedente, nos va a decir que está publicado en la página 3483 que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla, como la podemos visualizar acá, ¿correcto? Entonces, de ahí es donde vamos obteniendo todas y cada una de las de la información, ¿sí? Entonces, podemos ir avanzando página por página y llegar incluso después a precisamente a la tesis. Vamos a regresarnos. Vamos a la jurisprudencia por precedentes y podemos ir avanzando al término de la misma
vamos a encontrar precisamente la información relacionada a este precedente. Aquí vean cómo nos va llevando la sentencia. Es bastante amplia el precedente para localizar el criterio respectivo. Y al final del mismo vamos a poder, miren, aquí están ya los resultandos de la sentencia. Aquí, al término de la sentencia, vean precisamente, tiene una nota pintada en rojo, destacada. Aquí nos va a señalar cuándo fue publicada en el semanario semanal, ¿sí? Y en este caso, por ser jurisprudencia, ahí al tener los 4 votos por lo menos, ¿sí? Va a ser obligatoria y nos va a indicar cuándo será obligatoria. En este caso particular, también se publica un voto concurrente de uno de los ministros y al término de precisamente este voto concurrente, vamos a poder visualizar propiamente lo que es la tesis. Aquí está precisamente lo que es la tesis, ¿correcto? Vean, y de aquí es precisamente donde se toma estos datos para la localización de la publicación del criterio. En la parte inferior está la tesis, sería publicada en la página 3546 del libro cuarto, agosto de 2021, ¿correcto? Que es donde empieza precisamente la publicación de esta tesis jurisprudencial por precedente obligatorio, que dicho sea de paso, fue la primer tesis publicada con este sistema, emitida por la primera sala. Ahora bien, si nosotros quisiéramos localizar información de una gaceta de otra fecha, en la parte izquierda, donde están los marcadores, aquí tenemos precisamente un pequeño recuadro donde dice agosto, que podemos desplegarlo y nos va a llevar a todos los meses del presente año, en este caso 2021. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos ir al año anterior, nada más tenemos 2 años aquí en la Gaceta, es muy reciente este buscador, recuerden que se incorporó a partir del año pasado, entonces aquí vamos a tener, vean, en 2020 todos estos meses. Vean lo que les había comentado, tenemos enero, febrero, marzo y después se salta hasta el mes de agosto, porque hubo una suspensión editorial de la Gaceta y del Semanario Judicial de la Federación. Fue muy, muy reciente el año pasado. Bien, ahora, si nosotros regresamos al año 2021 y, por ejemplo, queremos señalar la Gaceta del mes de mayo, damos un clic en el mes de mayo y ¿qué nos va a desplegar? Bueno, toda la información publicada en ese mes, pero es muy característico. ¿Por qué? Porque precisamente en este mes, como ya les había dicho, es cuando se inicia la 11ª época del semanario, como lo podrán ustedes visualizar aquí en la parte central inferior de su pantalla, que está marcada con la 11ª época. Y por eso se ve que se inicia con el libro 1, tomo 1 de la Gaceta, ¿correcto? Mayo de 2021. También es importante señalar que si ustedes quisieran conocer un poco más sobre el inicio de esta 11ª época y el impacto hacia el Poder Judicial de la Federación, aquí en la parte izquierda de su pantalla tenemos las palabras del señor ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, con motivo del inicio de precisamente esta 11ª época del Semanario Judicial de la Federación. También quiero comentarles que inmediatamente arriba de estas palabras del señor ministro, en el lado del índice, que está al lado izquierdo, podemos buscar las épocas. Damos un clic y nos va a dar un pequeño resumen precisamente de las
11 épocas del Semanario Judicial de la Federación. ¿Correcto? Bien, también es importante que del lado izquierdo, en la parte inferior, hay una información que aquí es el único lugar donde se puede consultar. ¿A qué información me refiero? A la novena parte de la Gaceta, que son los índices. Estos índices solamente aparecen en esta sección y vean, son índices muy interesantes. En estos índices tenemos por alfabético de tesis de jurisprudencia, vean del lado derecho cómo va cambiando este pequeño recuadro de la parte superior derecha, ¿sí? Lo ven, corresponde a los colores que les había presentado en una lámina anteriormente. Y bien, entonces aquí podemos ver estos índices. General alfabético de todo lo publicado en este mes en orden alfabético, de jurisprudencias y tesis aisladas también. También podemos nosotros buscar, ¿sí?, un índice de sentencias, ¿sí? Este es el único lugar donde podemos buscar este índice de sentencias con el número de identificación. También tenemos índice de votos. Esto es por la naturaleza de la información. Si son tesis, si son sentencias o si son votos. Aquí tenemos en un solo apartado todo el concentrado de los votos publicados en ese mes de calendario. Pero también tenemos una clasificación por materias, vean, todas las materias, aquí las podemos ver. También tenemos un índice de las sentencias, pero que resuelven acciones y controversias constitucionales. También tenemos un índice de la normatividad, ¿sí?, que se encuentra dentro de los criterios, ¿correcto? Entonces podemos ver esto. También tenemos un índice de ordenamientos. Vean, cuando le damos el clic en el índice de ordenamientos, nos van a señalar cuáles son precisamente los ordenamientos que han sido citados en las tesis. Y nos dan una referencia inmediata y la página donde la podemos consultar. Entonces, aquí en todos estos índices, obviamente en orden alfabético, los podemos consultar uno por uno. ¿Correcto? Bien, entonces, esto puede ser de mucha utilidad. Si nos piden, por ejemplo, en un trabajo, en la escuela, cuántos votos se publicaron, cuántas sentencias, bueno, aquí los podemos sacar a través de estos índices, incluso qué ordenamientos han sido citados en estas resoluciones o la normativa, acuerdos relevantes y otro tipo de documentos publicados, ya sea por la Suprema Corte o por el Consejo de la Judicatura Federal. Y aquí ya están en conjunto lo de todo el mes de calendario respectivo. Bien, dicho lo anterior, ahora, ¿para qué me puede ser de utilidad para todos los que nos están viendo? Pues me puede ser de utilidad esta gaceta si yo quiero, ¿sí?, en un momento dado, ir a tal vez a un lugar donde no hay servicio de internet, ¿sí? Por ejemplo, que podríamos estar hablando de un órgano jurisdiccional en materia penal. Ya ven que junto a los reclusorios, pues no hay o está bloqueado la señal de internet, es difícil captarla. Entonces, nosotros podemos descargar esta información de la Gaceta que nos puede ser de utilidad. En la parte superior, centro derecha de nuestra pantalla, le damos un clic en esta punta de flecha y en la parte inferior izquierda nos va a generar un pequeño recuadro. Le damos un clic para abrir y nos va a poder visualizar ya esta descarga en formato PDF de toda la Gaceta. Y aquí la podemos guardar en un dispositivo, en una USB o en nuestro dispositivo electrónico de consulta de nuestra preferencia. También cuando estemos de viaje, por ejemplo, en un vehículo, en un avión, etcétera, que no exista internet o que el acceso sea limitado, entonces podemos nosotros descargar y ya tener toda esta información a la mano y disponible. Y sabemos que es un documento oficial del mismo. Bien, ahora, esto es para lo que nos puede ser de mucha utilidad aquí la Gaceta.
Si nosotros queremos consultar no nada más de 2020 y 2021, ¿se acuerdan que les había comentado que se empezó a incorporar solamente en un sistema de formato PDF desde 2011? Bien, entonces nos vamos a la parte de la cintilla, la parte superior de nuestra cintilla azul, en el extremo derecho, donde dice Gaceta Histórica. Si le damos un clic ahí, vamos a poder nosotros visualizar, ¿verdad?, todas las publicaciones con las que cuenta en formato PDF, específicamente desde marzo de 2011 a la fecha. Tenemos las más recientes, aquí ya es un concentrado, ¿sí? Vean cómo fue cambiando la imagen, incluso las portadas en 2019, ¿sí? Vean aquí cómo se llamaba Gaceta, y llegando precisamente a 2013, vean, en diciembre inicia la publicación como Gaceta y en noviembre hacia atrás es Semanario Judicial de la Federación en un formato de PDF, y hasta llegar a la incluso novena época en marzo de 2011. Son los que están a disposición para que ustedes puedan bajarlos, descargarlos, utilizarlos y consultarlos. Bien, ahora cerramos precisamente esta pantalla y vamos a entrar ahora bien al segundo apartado de izquierda a derecha en este cintillo azul superior de la pantalla. Tenemos precisamente la búsqueda y nos despliega 6 opciones. Vean, aquí tenemos 6 opciones desplegadas. Comenzaremos por la consulta por tesis. Estos ya es un buscador avanzado, precisamente de criterios. Recuerden, aquí está clasificado por años y por meses. Podemos hacer una consulta más amplia, no únicamente por meses, sino por todo un año. Y nada más tenemos la base de datos de 2020 y 2021, que fue a partir de cuando se incorporó, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, aquí, estando en lo más reciente de 2021 hasta la fecha, bueno, hasta agosto de este año, vamos a realizar búsquedas. Podemos utilizar palabras claves, como ya les había comentado. Podemos utilizar frases, para lo cual hay que entrecomillar las frases. Y también vamos a utilizar unas herramientas como son el asterisco para la búsqueda de algunas palabras que pueden llegar a tener diferentes terminaciones. Asimismo, un poco más adelante vamos a ver los operadores lógicos, que son la I, el O y el NO. La I nos va a servir para adicionar requisitos dentro de nuestra búsqueda. La O nos va a ser de utilidad para eliminar los errores que se pueden cometer al realizar búsquedas por sinonimias, ¿correcto? Y el NO para eliminar aquel material que no nos interesa dentro de un resultado de búsqueda, ¿correcto? Bien, dicho lo anterior, pasaremos a ejemplificar. Si nosotros quisiéramos buscar primeramente, tenemos que determinar cuál es la figura jurídica, concepto de derecho o institución sobre la cual vamos a realizar la búsqueda. Y determinamos que va a ser prescripción. Ok, entonces escribo prescripción. Si ustedes podrán visualizar aquí en pantalla, no le coloqué acento, no importa, nos va a realizar la búsqueda con o sin acento, no es necesario que nosotros lo escribamos. Tampoco es importante si escribimos con puras minúsculas, con puras mayúsculas o mezcladas mayúsculas con minúsculas. No importa, para el sistema lo va a reconocer. Lo que sí es importante es que si prescripción, la primera va con S y la segunda va con C, la escribamos así. Si la escribimos al revés, entonces ahí va a haber problemas. Nos va a decir que no localiza una prescripción con Z, por ejemplo, no la va a localizar, ¿correcto? Entonces tenemos que tener cuidado en eso. También, si una palabra lleva H intermedia, ¿sí? Como por ejemplo adhesivo o adhesiva, ¿sí? Entonces hay que colocar precisamente la H donde corresponde.
Si no colocamos la H, entonces nos va a generar un error en nuestra búsqueda. Nos va a decir que no existe ninguna tesis con esas palabras que estamos buscando. Ok, entonces vamos a buscar prescripción. Vamos a realizar nuestra búsqueda, vamos a quitar localización porque no son datos de publicación de la tesis. La palabra prescripción va a estar como figura jurídica principal dentro del título y subtítulo. No la voy a buscar tampoco en texto ni en precedentes, ¿correcto? Y ahora le damos un clic en el signo más y agregamos nuestra consulta. Y ahora en la pequeña lupa que aparece en la parte superior derecha de nuestra pantalla, le damos un clic en ejecutar consulta. Dicho lo anterior, ya tenemos un resultado de 22 tesis. Ahora, si esta palabra prescripción tuviera alguna otra terminación, por ejemplo, si hubiera una tesis que habla no sobre prescripción en singular, sino sobre prescripciones, sobre prescribir, prescribe, etcétera, entonces ya no nos traería ese resultado de consulta. Y si queremos evitar esta situación, entonces vamos a darle un clic en la X y vamos a escribir ahora la palabra, pero recortada hasta la parte que no cambia. Prescribe, prescripción, ok, aquí puede ser con B o con P de Pedro. Entonces, escribimos nada más prescri y colocamos el comodín asterisco. Lo dejamos en título y subtítulo y damos un clic en el signo más y realizamos nuestra búsqueda. Vean, ya obtuvimos una tesis de más, que tal vez era la que necesitábamos. Por eso es muy importante, no necesariamente una gran cantidad, pero habíamos dejado ya fuera una tesis. ¿Sí? Bien, ahora, de estas 23 tesis, si bien nuestros campos de búsqueda aquí son pequeños, porque partimos de poco más de 900 tesis, que son todas las publicadas en lo que va del año, hasta agosto de este año, necesitamos agregar otros elementos. De prescripción yo quiero específicamente una tesis que tenga la frase acción penal. Por lo tanto, como es una frase, la voy a tener que entrecomillar. Como les digo, no importa los acentos, ¿sí? Y ahora, acción penal, la voy a marcar tanto en título y subtítulo como en texto, porque aquí sí voy a ampliar mi búsqueda. ¿Qué operador lógico voy a usar? En este caso voy a usar el operador lógico y porque le estoy agregando otra condicionante. Quiero que todas las tesis tengan prescri con cualquier terminación de esta palabra y la palabra y la frase acción penal, necesariamente las dos. Entonces dejo el operador lógico y doy un clic en el signo más y ejecuto la consulta. Entonces, vean, ahora ya me redujo las tesis, mi número de tesis a 4 nada más. Ahora, podemos agregar más palabras o también podemos utilizar los filtros que aparecen en la parte izquierda de nuestra pantalla. Vean, aquí tenemos filtros por año, que ya se los había mostrado, por mes, por tipo, por órgano, por circuito, por materia, por asunto o por ponente. Ahora voy a usar por tipo, voy a desplegar y me va a dar un submenú. Me dice, ¿quieres tesis obligatorias o no obligatorias? Es decir, jurisprudencias o aisladas. Y le digo, bueno, de estas 4 yo únicamente quiero las que son jurisprudencias. Y me dice que hay una sola, ¿correcto? Y aquí está. La vamos a visualizar, le damos doble clic y vean, aquí está la tesis completa. ¿Sí? Es una tesis emitida por plenos de circuito, ¿sí? Y que en la parte inferior, ¿sí? Nos va a decir cuándo fue publicada en abril de este año, ¿sí? Y como es jurisprudencia, se considerará obligatoria el 12 de abril. Fue publicada el 9, será obligatoria el lunes hábil siguiente. ¿Ok? Bien, ahora en la parte superior derecha de nuestra pantalla tenemos varias herramientas. Primero podemos descargar esta tesis. Al darle un clic nos va
a generar un pequeño recuadro en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, le damos un clic a abrir y tenemos la presentación en un formato de PDF y con una característica que este formato de PDF en la parte inferior va a generar un código QR. ¿Sí? Es más, los invito a que acerquen nuevamente sus dispositivos a este código QR y los va a llevar directamente a este criterio. Es una forma para facilitar el compartir información, ¿sí? Con algún compañero, un colega, un compañero de la escuela también, ¿sí? Nos permite compartir este tipo de información o en su caso, como alumnos, ¿sí? Lo podemos adjuntar en nuestros trabajos para que el maestro pueda verificar rápidamente la existencia de esta tesis. Lo mismo podría llegar a aplicar a través de estos códigos QR para que los órganos jurisdiccionales verificaran la existencia de la misma. Nos va a llevar al medio oficial de publicación, ¿sí?, del criterio respectivo. Bien, dicho lo anterior, entonces salimos de este apartado. Siempre se va a generar el código QR cuando lo descarguemos, ¿ok? Podemos también copiarlo aquí con este recuadro en la parte superior derecha de la pantalla y a continuación copiar y pegar en un documento, un procesador de texto que tengamos abierto en ese momento. Y por último, tenemos aquí unas letras, la P y la B en su caso. Siempre que sea jurisprudencia, normalmente va a tener el precedente publicado, ¿sí? Y el voto, ¿correcto? Le damos un clic en el precedente y nos va a llevar precisamente a este recuadro y posteriormente nos va a llevar a abrir precisamente la sentencia o precedente completo, ¿correcto? Aquí lo tenemos, lo estamos visualizando, ¿sí? Igual, este precedente lo podemos descargar para generar su código QR en la parte superior derecha de la pantalla, ¿sí? Bien, ahora regresamos a nuestro apartado de búsqueda. Ya estamos acá, igual para el voto en su caso. Lo mismo, damos un clic en el voto asociado y aquí nos va a llevar a visualizar precisamente el voto respectivo. Cerramos ahora esta pantalla también y regresamos a nuestra tesis. Damos un clic en la parte superior izquierda de nuestra pantalla donde está la punta de flecha y regresamos al listado. En este caso 1 para restablecer las otras 3 tesis, si mal no recuerdo, nada más nos vamos a la parte superior izquierda y le decimos quitamos el filtro de jurisprudencia y quedamos nuestro resultado original y aquí tenemos las 4 tesis precisamente que hablan sobre prescripción, ¿sí? Y la frase acción penal como requisito que nosotros solicitamos. Ahora bien, podemos realizar otros tipos de búsqueda. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos buscar, vamos a cerrar estos apartados, regresamos a nuestras 910 tesis que tenemos en este año 2021, queremos buscar la palabra sentencia o sentencias, asterisco, la vamos a buscar únicamente en título y subtítulo, quitamos las demás, damos un clic para adicionar. Ahora también de sentencia queremos buscar la figura jurídica o más bien la frase de menores de edad. ¿Qué pasa con las sentencias cuando intervienen menores de edad? Ok, entonces en este caso vamos a entrecomillar menor de edad. Cerramos las comillas. Pero ¿qué pasa si está en plural? Si no está hablando de un menor de edad, sino de menores de edad en plural. Entonces vamos a utilizar, vean aquí, el operador lógico o, le agregamos la letra O y luego nuevamente escribimos en plural. Menor de edad o menores de edad. Cualquiera de estas dos para mí serían como una sinonimia, nada más si es en singular o en plural. Y ahora vamos a marcar título, subtítulo, pero también el texto para aumentar
nuestra búsqueda y lo vamos a conectar con el operador lógico y. Vean aquí cómo ya se hizo más complejo el uso de los mismos. La I afuera y la O adentro de la expresión a buscar. Agregamos y realizamos nuestra consulta. Y vean, aquí tenemos como resultado 3 tesis sobre sentencia o sentencias donde se encuentra involucrado precisamente un menor de edad y nos da este resultado de la sentencia en formato de lectura fácil. ¿Correcto? Aquí lo tenemos también sobre la reparación del daño en la ejecución de sentencia y esta última, precisamente en el caso de delitos donde estén implicados menores de edad y la sentencia condenatoria. Vean, entonces tenemos estos resultados muy rápidos en nuestra búsqueda. Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos buscar, vamos, otro ejemplo, quisiéramos realizar una búsqueda de amparo directo. Entrecomillado. Todo lo que se refiere al amparo directo en título y subtítulo. Agregamos a consulta y realizamos nuestra búsqueda y nos dice que hay 32 criterios que precisamente se están refiriendo al amparo directo. Ahora, pero queremos en específico respecto a la procedencia del mismo. Entonces escribimos procede asterisco. Procedente, procedencia, procedimental, etcétera. Entonces vamos a dejar esta palabra, la ampliamos a título y subtítulo y a texto, operador lógico y realizamos nuestra búsqueda. Tenemos 10 tesis, pero de esto no queremos todos los que hablen sobre revisión en el amparo directo, ¿sí? Entonces, revisión, operador lógico no, agregamos y realizamos nuestra búsqueda. ¿Correcto? Y vean cómo se redujo a únicamente 7 criterios. Ya me quitó 3 que hablaban sobre la revisión en el amparo directo. Bien, ahora para proceder a ejemplificar ya vimos con comillas, con asterisco, con y, o y no. Ahora podríamos generar una búsqueda, por ejemplo, que queremos todo lo relativo a la figura jurídica de la suplencia de la queja. Entonces, suplencia de la queja, marcamos en título y subtítulo, realizamos nuestra búsqueda y nos indica que hay precisamente 4 tesis. Pero de estas únicamente quiero todas las que se refieran a impuesto o impuestos, asterisco, o contribuciones, contribuciones, asterisco, o fiscal o tributaria, asterisco. En título y subtítulo, así como en texto, operador lógico y agregamos y ejecutamos la búsqueda. Ay, perdón, se trabó. Regresamos a nuestro buscador. Bien. Entonces, aquí es como nosotros podemos realizar precisamente nuestras búsquedas utilizando diferentes elementos. Los operadores lógicos conjugándolos unos con otros, ¿sí? Y bien, aquí también es importante señalarles que podemos realizar búsquedas, por ejemplo,
que nos ven ustedes en toda la República por circuitos o por entidades federativas. Para esto podríamos realizar, por ejemplo, nuestra búsqueda en este caso, que quisiéramos buscar todos los criterios, por ejemplo, relativos al estado de Puebla. Entonces escribimos la palabra Puebla porque las tesis se pueden referir a la legislación de esa entidad federativa. La vamos a buscar, título y subtítulo y texto, quitamos localización y precedentes y damos un clic en el signo más. Entonces nos va a buscar Puebla, pero también queremos que nos busque, vean, entrecomillado, sexto circuito. ¿Por qué? Porque precisamente el sexto circuito corresponde al Estado de Puebla. Entonces, ya sea que se refiera a un órgano jurisdiccional en el sexto circuito que emitió el criterio o que se están refiriendo a una ley del Estado de Puebla, ¿correcto? Entonces, aquí como quiero uno o el otro, entonces voy a agregar el operador lógico o. Agrego a mi consulta y realizo la misma. Y en este caso, vean cómo tenemos ya 17 criterios, ya sea porque tenga la voz Puebla o porque se refiera al sexto circuito, ¿correcto? Del estado mismo. Entonces aquí yo complemento, ¿por qué? Porque también del lado izquierdo tenemos un buscador donde nos va a señalar por circuito, ¿sí? Vean, aquí le marcamos únicamente el sexto circuito y nos va a generar 12 tesis. ¿A qué se refiere que redujo la búsqueda? Porque podían haber criterios que no fueran necesariamente de un circuito, es decir, de un tribunal colegiado o de un pleno de circuito, sino que fuera un criterio sobre una normatividad del Estado de Puebla permitido por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estos órganos jurisdiccionales no están clasificados por circuito. Entonces vean aquí precisamente la diferencia. Este sería un tip para realizar nuestra búsqueda dependiendo de los criterios que queremos nosotros localizar. Lo mismo podemos hacer nuestras búsquedas en precedentes, precisamente directamente aquí, ya sea por alguna voz en específico o las podemos clasificar por un mes determinado. Por ejemplo, si nosotros queremos ver todos los precedentes publicados en un mes específico, ¿sí? Y podemos señalarlos o varios meses inclusive, ¿sí? Para eso nos va a ser de utilidad este apartado, ¿correcto? También podemos nosotros clasificar por asunto. Solo queremos ver todos aquellos relacionados con conflictos competenciales. Le damos un clic y vean, en una forma muy rápida, a través de estos filtros, ya obtuvimos un resultado de consulta, una tesis nada más, ¿sí? En todos estos meses del 2021 que se refiere a conflicto competencial entre tribunales colegiados de circuito. Aquí lo podemos desplegar y aquí lo tenemos. ¿Correcto? Bien, lo mismo podemos hacer en el caso de la búsqueda de votos. Podemos señalar también algún tipo de voto. Por ejemplo, si queremos específicamente un voto concurrente, damos un clic y nos dice que hay 151 votos concurrentes publicados. Quitamos el de votos concurrentes y podemos nosotros buscar, por ejemplo, un voto aclaratorio. Nos está diciendo que únicamente tenemos 11 votos. Esto nos puede ser de utilidad precisamente cuando nos digan, oigan, ¿cuántos tipos de votos hay, etcétera? Bueno, aquí tenemos un conjunto de elementos para que nos pueda ser de utilidad o de guía para ello. ¿Correcto? Bien, y también tenemos, bueno, también para todos los demás
opciones. Sentencias de otros tribunales. Vean, aquí únicamente tenemos una sentencia ya para finalizar en esta búsqueda, que se publicó precisamente en abril de este año de la Corte Interamericana. En este apartado son muy pocos los criterios que se publican precisamente. Desde su incorporación hace ya más de 10 años de este apartado, únicamente se han publicado 2 criterios y el más reciente de abril del presente año. Bien, dicho lo anterior, terminamos la exposición en términos generales de lo que es la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y quedo a sus órdenes para las preguntas que ustedes gusten hacer a su servidor. Gracias. Muchas gracias, maestro. No tengo ya tengo la. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas que nos han hecho el favor de realizar a lo largo de la sesión. Voy a dar lectura a ellas, agrupadas por temas, para que podamos darle respuesta. A ver, la primera de ellas es, a ver un segundo, aquí tengo el documento. Perdón. Nos preguntan, ¿cómo funciona la jurisprudencia en los municipios? No sé si podemos regresar a los círculos de la obligatoriedad para darles un repaso sobre el tema. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a colocar precisamente las láminas. Vamos a regresar a los círculos de la obligatoriedad. Aquí estamos. Bien, espero que se esté visualizando. Si la jurisprudencia de los municipios, vean, la jurisprudencia es vertical descendente, una de las características principales de la obligatoriedad, dentro de muchas que hay. Pero esta nos indica que siempre va a venir como un efecto de cascada, de arriba hacia abajo y nunca hacia los lados. Precisamente con este esquema se ve bastante claro. Si la jurisprudencia la emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando ya sea en pleno o en salas, ¿sí? Como sería en este caso, vean, si la emite el pleno, vamos a suponer, ¿a quién va a obligar el pleno? Bueno, pues el pleno va a obligar a todos los que están precisamente en la parte inferior de este círculo, ¿no? Va a obligar, la jurisprudencia del pleno obliga a todas estas autoridades. Ahora, si nos vamos hasta la parte inferior de este gran círculo, precisamente en el círculo pequeño que está prácticamente en color blanco, nos dice que la jurisprudencia obliga a todas las autoridades jurisdiccionales, tanto de la federación como de las entidades federativas, ¿sí? Es decir, jueces locales de primera instancia, jueces de paz, de cuantía menor, etcétera, todos, dependiendo el nombre que se les dé en cada entidad federativa, ¿sí? Y obviamente a estos órganos jurisdiccionales, ¿sí? Que pueden estar en un municipio determinado. Recuerden, siempre va a obligar no a las autoridades administrativas, sino a las autoridades jurisdiccionales. Entonces, sí les va a obligar ahora. Por eso es importante siempre revisar toda la jurisprudencia de pleno y salas, porque esas obligan prácticamente a todas las entidades federativas, ¿sí? A todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales. También a los tribunales militares, tribunales administrativos, federales, locales, etcétera, ¿sí? Pero específicamente, cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un juez de primera instancia localizado en un municipio específico, ahí a él le va a obligar la del Pleno y Salas de la Suprema Corte. Segundo, le va a obligar, ¿sí?, la de los plenos regionales y de los tribunales colegiados de circuito o plenos de circuito, en su caso, hasta ahorita plenos de circuito, pero única y exclusivamente que sean de su circuito. Un ejemplo,
un juez de primera instancia con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz. Yo no podría decir, bueno, le va a obligar del circuito de Veracruz, que normalmente lo relacionamos con el séptimo circuito. Pues no necesariamente. En Coatzacoalcos, el juez local le va a obligar el tribunal colegiado, ¿sí? La jurisprudencia del tribunal colegiado o plenos regionales que pertenecen al circuito de Tabasco, porque forma parte de ese circuito varios municipios del sur del estado de Veracruz, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de la justicia local, cuáles son los circuitos y los tribunales, la jurisprudencia de los circuitos que le corresponde. Gracias. Muchas gracias. Y también nos preguntan, ¿cada cuándo se actualiza el Semanario Judicial de la Federación? Y cada cuándo se actualiza, perdón, la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Bien, muchas gracias. Sí, bien, en este aspecto se actualiza cada mes. Recuerden que a diferencia del semanario, la publicación es semanal en el semanario y la Gaceta es una publicación mensual, ¿sí? Que comprende toda la publicación semanal de un mes de calendario del semanario judicial. Entonces, precisamente es mensual. Ahora, ¿cuándo sucede eso? En la última semana del mes siguiente al cierre del mes que estamos viendo. Por ejemplo, aquí ustedes vieron, los que me fueron siguiendo, que tenemos hasta el mes de agosto en la Gaceta. Y ustedes dicen, bueno, pero ya septiembre también ya terminó, sí, pero ya terminó, pero estamos apenas comenzando octubre. Entonces se lleva todo un proceso de sistematización para poderle precisamente dar esa página, tomo, ubicarlo dentro de un formato editorial diferente e incorporarlo en esta plataforma de buscador jurídico avanzado que les acabo de mostrar para que pueda realizar su función y esto se sube al público hasta el fin del mes siguiente. Gracias. Muchas gracias. Y también por aquí nos preguntan, ¿cada cuándo, ya un poco la contestó, cada cuándo, semanas o meses se integra la Gaceta? Bien, sí, en el mismo sentido, es mensual y se sube para su consulta pública en la última semana del mes siguiente al cierre. Gracias. También nos preguntan, ¿la Gaceta se publica por entidad federativa, circuito o solo a nivel federal? Muchas gracias por la pregunta. Únicamente a nivel federal. Recordemos que es una publicación del Poder Judicial de la Federación, específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, así como hay un solo semanario, hay una sola Gaceta del semanario. Muchas gracias. ¿A partir de qué año y mes podemos buscar en este buscador de la Gaceta? Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, este buscador es relativamente nuevo y se incorporó a partir del año 2020, el año pasado. Entonces, únicamente a través del buscador específico, con palabras, voces, operadores lógicos, comillas y asterisco, podemos realizar las búsquedas únicamente la información de 2020 y lo que va de 2021. Ahora, para su consulta en formato de PDF, sí se puede realizar estas búsquedas, ¿sí? A través de estos apartados desde marzo de 2011. Muchas gracias. También nos preguntan, es un poco, a ver si sabemos la respuesta, ¿no? ¿Por qué se impulsó la creación de una Gaceta? ¿No es suficiente el Semanario Judicial de la Federación? ¿Tiene alguna finalidad tener la Gaceta como tal si ya tenemos un sistema de búsqueda? Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, esto lo podemos dividir en dos partes. Históricamente, ¿por qué se generó en la octava época, en aquellos lejanos años de 1988, la Gaceta? Bueno, ahí se tenía una problemática en cuanto al atraso de la publicación. Recuerden, no habían sistemas electrónicos, no había computadoras, no había internet, ¿sí? Entonces eran unas grandes máquinas de escribir y ahí se estaba generando un retraso en la publicación. Y esto
bueno, incidía directamente en la seguridad jurídica en el país. ¿Por qué? Sobre todo por la jurisprudencia, en virtud de que la jurisprudencia es obligatoria, pero como no podía ser obligatoria hasta que no se diera a conocer, hasta que no saliera publicada en el semanario judicial. Entonces, para abatir ese rezago, el Pleno de la Suprema Corte determinó, ¿sabes qué? Como se está esperando a que se publique junto con la jurisprudencia, las tesis aisladas y todas las ejecutorias o precedentes respectivos que son bastante grandes, entonces, ¿sabes qué? Esa publicación era bastante grande. Ustedes vean, ahorita estamos con gacetas de más de 3,000, 5,000 páginas. Entonces, también en ese entonces se manejaban esa cantidad de volúmenes de información, pero sin los adelantos tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que decidió el Pleno de la Corte? ¿Sabes qué? Vamos a sacar una publicación que va a ser bastante más pequeña, ¿sí? De grosor, de número de páginas, pero va a salir puntualmente, ¿sí? Toda esa información va a ser la jurisprudencia, que es la que nos obliga, ¿sí? Ya, si quieren conocer el público en general, cómo surgió precisamente esa jurisprudencia a través de su ejecutoria, de su sentencia o precedente, entonces, bueno, que se espere un poco de tiempo más cuando salga el semanario, ¿correcto? Que ahí es donde se va a publicar. Entonces, esa fue la finalidad inmediata históricamente, para que fuera mucho más eficiente el conocimiento de los criterios obligatorios, es decir, de la jurisprudencia. Actualmente, ¿por qué persiste la existencia de la Gaceta? La Gaceta es la que le sigue dando precisamente estos datos, ¿sí? De localización que conforman. Recuerdan que cuando sale la publicación semanal, pues no tiene página, ¿sí? No sabemos en dónde va a ir esa tesis, ¿sí? Ubicada, porque no sabemos ni siquiera cuántas tesis se van a publicar durante todo un mes. Ya hasta que tenemos todo el mes cerrado, entonces ya sabemos cuántas se publicaron en ese mes y ya las podemos clasificar por las secciones que ustedes vieron, por las partes, las 9 partes, y ya podemos conformarlo. Le vamos a dar precisamente esa sistematización. Y también algo muy importante, si en un momento dado, en una semana, por ejemplo, se mandó a publicar la tesis, ¿sí? La tesis de jurisprudencia, y ustedes bien saben que a toda tesis de jurisprudencia debe de ir acompañada o debe de publicarse su precedente respectivo, ¿sí? Pero no dice que necesariamente se tenga que publicar juntas. Entonces se publican en el apartado semanal y ya sale publicado. Pero si una semana después nos mandan la ejecutoria o precedente, entonces ya no hay un espacio específico donde se pueda publicar en forma independiente de la tesis la sentencia respectiva. Entonces, por eso, o precedente, por eso esto ya se incorpora dentro de la Gaceta y ahí ya se le da esa publicidad requerida actualmente. Gracias. Muchas gracias. También nos preguntan, ¿en la Gaceta solo se incluyen jurisprudencia, casos relevantes o lo que va saliendo conforme a algún periodo de tiempo? Gracias por la pregunta. Actualmente se publica, comprende todos los documentos, toda la información publicada en el semanario semanalmente, durante un mes de calendario. Todo lo que haya sido publicado. Tesis, ejecutorias o precedentes, votos, etcétera. Absolutamente todo. Y puede publicarse incluso más, ¿sí? No menos. Todo eso más lo que haya quedado pendiente de publicarse por alguna razón. Gracias. ¿En dónde se pueden encontrar las primeras gacetas impresas que no se publicaron en Internet? Bien, pueden realizar consulta directamente en la Biblioteca Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acceso al público. Ahí podrían solicitar su consulta. Muchas gracias. Y también nos preguntan, buena tarde, una pregunta respecto a la tesis jurisprudencial que tiene como registro digital 2023-4224, la cual se mostró en la sesión. Es una búsqueda. En el número de identificación decía 2 romano 2T J diagonal 2L, décima época. Sin embargo, en la época menciona que es undécima época. No debería coincidir con la época, con el último dato
del número de identificación, es decir, que dice décima. Y ya Sí, también nos dice que buena, que los códigos QR le resultaron de mucha utilidad. Y son varios comentarios sobre los códigos QR. muy buena pregunta. Sí, efectivamente, esta es una de las finalidades de que se incorporó este paréntesis en el número de identificación de la tesis, porque resulta que no siempre coincide la publicación o la época de la Gaceta con la época de la tesis, ¿correcto? Efectivamente, vamos a remitirnos a nuestra búsqueda por número de tesis. ¿Y me puede, por favor, licenciada Fabiola, repetir el Sí, número de registro? claro que sí. Es el 2023 424. Ok. Aquí está. Bien, a lo que se refiere la persona que preguntó, efectivamente, es que en la parte superior, ¿sí?, izquierda de nuestra tesis, aparece entre paréntesis que esta tesis es o corresponde a la 10ª época, pero en la parte inferior me está indicando que la época de publicación es 11ª época, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este caso en particular, que el criterio está bajo los parámetros de interpretación antes de las reformas, ¿correcto? Por lo tanto, esta tesis fue integrada conforme a unos parámetros anteriores que pertenecen a la 10ª época. Pero entonces, cuando ya vienen para su publicación, ya no existe un documento, una gaceta de 10ª época, porque a partir de mayo ya la Gaceta salió libro 1, tomo 1, 11ª época de este año, ¿correcto? Entonces, y aquí estamos hablando que fue publicada en agosto precisamente de 2021. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, para que el usuario pueda identificar, ¿sí?, este criterio, bajo qué parámetros de interpretación está siendo emitido este criterio, entonces se le va a poner que es de 10ª época esta tesis. Y lo mismo sucedió en el cambio de 9ª a la 10ª época. Por eso, todas aquellas tesis de 9ª época que fueron publicadas a partir de octubre de 2011, ahí fue muy evidente, en octubre de 2011, todas las tesis eran de 9ª época, aun cuando en la portada del semanario, en ese entonces, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, decía libro 1, tomo 1, ¿sí?, 10ª época. Y todas las tesis, al entrar a consultarlas, todas eran de 9ª época. Pero es importante para que el consultante determine el criterio, la época del criterio que se está plasmando ahí, y esto nos sirve para la aplicabilidad a un caso concreto, tanto para el abogado postulante como para el órgano jurisdiccional al resolver el caso concreto. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, también esta pregunta quisiera, ya estamos cortos de tiempo, pero dice, buenas tardes, mi duda es, ¿esta consulta se puede realizar, la consulta que, los ejercicios de búsqueda que realizó, se puede hacer únicamente en la laptop o PC, ya que intentó hacer la búsqueda, lo siguió desde el celular y no le mostró lo mismo? Y los comodines tampoco le permiten escribir. Bien, bueno, muchas veces depende también de la conformación del dispositivo electrónico que tenga todos los permisos para realizar la búsqueda. Pero sí, normalmente en un aparato más grande, precisamente por tanta información que se tiene, también es un poquito complicado ahí ubicar todos los operadores. Muchas gracias. Y también nos preguntan, sí, a ver un segundo, que nos da tiempo para otra pregunta, que si en la Gaceta también se publican acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Así es, sí, sí se publican, incluso las llegamos a visualizar en esta Gaceta. ¿Vea? Vamos a abrir
esta Gaceta en las partes, por ejemplo, en la sección primera de jurisprudencia, podemos ver aquí, primera parte del Pleno, sección primera jurisprudencia, y aquí vienen las subsecciones, y vean en la subsección 4 del lado izquierdo de su pantalla, que nos indica sentencias dictadas en controversias y en acciones de inconstitucionalidad. Al darle un clic en el lado derecho, nos va a llevar a esta subsección específicamente. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, tenemos que ir cerrando este webinar y quisiera comentarles unos temas antes de cerrar la sesión. Quisiera decirles que tenemos otras actividades de difusión de la jurisprudencia, además de este martes de jurisprudencia, que como ustedes saben, y si no les recuerdo, se lleva a cabo el primer martes de cada mes y se conforma por 4 módulos en los que vemos la parte conceptual, el sistema de consulta del Semanario Judicial de la Federación, la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, el sistema de consulta de tesis por ordenamiento Jurislex. Esta es la tercera sesión que corresponde a la Gaceta. La siguiente sesión, que va a ser el primer martes del mes de noviembre, corresponderá el sistema de consulta por ordenamiento Jurislex. Los invitamos a estar pendientes de ello. Y también quisiera comentarles, porque hay muchas preguntas que llegaron y que tienen que ver con temas que vimos en las sesiones previas, no me gustaría que se quedaran con la duda, que estas sesiones del martes de jurisprudencia se quedan grabadas y se colocan en la página de YouTube de la Corte y en la página de Facebook también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La verdad es que vale la pena que ustedes regresen sobre el tema, duran 1 hora y media, 2 horas, y vale mucho la pena dar un repaso sobre la parte conceptual, ver las herramientas del Semanario Judicial de la Federación, luego ver de la Gaceta, que ustedes estuvieron presentes, y también ver qué pasa con el sistema de consulta por ordenamiento Jurislex. Los invitamos a participar el próximo, me parece que es martes, déjenme checarlo, es el primer martes del mes de noviembre, y es el martes 2 de noviembre no tenemos actividades, pero sería el martes 9 de noviembre. Y también quiero comentarles que tenemos otras actividades dirigidas a públicos especializados, que son las jornadas universitarias de jurisprudencia. La siguiente sesión que tenemos de las jornadas universitarias de jurisprudencia se va a realizar eso se realiza los miércoles, se va a realizar el próximo miércoles 29 perdón, me fui a septiembre, perdón, 27 de octubre. También los invitamos a participar a todos los universitarios que nos siguen en esta sesión, y también los invitamos a participar en unas jornadas que hemos denominado jornadas de difusión y consulta, con ejercicios prácticos por materia, en donde durante 2 horas hacemos búsquedas sobre figuras jurídicas vinculadas con una materia. Estas las llevamos a cabo el último viernes de cada mes, correspondería en el mes de octubre al viernes 29 de octubre. Los invitamos a participar en ellas. Toda esta información la aparece en la página de la Corte, en el apartado de cursos. Ahí vienen los lugares donde pueden realizar su registro, y también aparecen difundidas en las redes sociales de la Corte. Los invitamos a suscribirse a ellas, si aún no lo están, para que estén informados sobre todas las actividades, sobre cursos y sobre actividades de actualización jurídica que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no me queda más que agradecer a mi compañera, a mi compañero, que nos hicieron el favor de realizar la interpretación de esta sesión en lenguaje de señas mexicano. Muchísimas gracias, y muchas gracias al maestro Carlos Domínguez, y muchas gracias a todos ustedes por su interés y por seguir estas actividades de difusión de la jurisprudencia que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que tengan ustedes muy buena tarde.